Hola a todos, yo soy Nanda y esto es Pucapú. Y yo me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con Pucapú, crearemos algo nuevo, porque cuando tengo la lana de alegría muero. En esta oportunidad traemos a estas preciosas vaquitas. Se hacen muy rápido y podemos aprovechar restos de materiales porque se utiliza muy poco. Además, podemos hacerla con cualquier combinación de colores. El patrón gratuito lo podemos encontrar en... Y si no, seguimos el video tutorial. Dos opciones de color, pero la combinación es infinita. He escogido un color principal para las extremidades, el cuerpo, la cabeza y una de las orejas. Un rosa, que puede ser cualquiera, para la barriga, el interior de las orejas y el hocico. Un color secundario del cuerpo para los detalles como la mancha del rostro, la otra oreja y las franjas de las extremidades. Y un color oscuro para lo que son las pezuñas de las patas y de los brazos, que también he utilizado para los cuernos de una, aunque para la otra, los cuernos, he escogido un color hueso. Pero como dije antes, la combinación depende de cada uno. Comenzamos. Comenzaremos haciendo el cuerpo, que es muy sencillo, con este patrón. Por último, cerramos la apertura final. Y aquí no importa cómo vaya a lucir, porque encima irá la cabeza y esto no se va a ver. La pieza para la barriga la realizaremos con este patrón. Y la hago antes que las otras partes para mostrarles cómo cerrar invisible esta pieza. Y lo explico antes para que puedan hacerlo en cada una de las piezas en donde utilizaremos esta técnica. Una vez realizado el último punto, cortamos la hebra un poco larga y cerramos el punto. Con esta técnica lo que hacemos es eliminar el salto que hay entre el último punto y el primero que hicimos de la vuelta anterior, para que quede un borde parejo. Esto lo hacemos cuando la pieza va a quedar abierta, como en este caso al ser la barriga, o para hacer un buen cambio de color, ya que luego de cerrar invisible y emparejar el borde, podemos comenzar con el siguiente color sin que haya saltos ni escalones. Enhebramos la aguja en esa hebra que dejamos. Este es el último punto trabajado, al siguiente lo pasamos por alto y en el siguiente entramos por las dos hebras de adelante hacia atrás. En ese último punto que hicimos, pero solo por su hebra trasera, volvemos a entrar de adelante hacia atrás. Nos queda formado un nuevo punto que simula el que pasamos por alto. Ajustamos hasta que este nuevo punto tiene el mismo tamaño que los otros. Y por dentro de la pieza hacemos una puntada y un nudo para sujetar lo que acabamos de hacer y que no se desarme. Como podemos ver, el salto se elimina y queda un borde parejo. En esta pieza debemos dejar la hebra más larga porque la vamos a utilizar para coser la barriga al cuerpo, pero yo me olvidé. Vamos a realizar las piernas de la vaca. Es muy sencilla de realizar e iniciamos con el color más oscuro con este patrón. Cerramos invisible ese color y luego pasamos al color secundario del cuerpo, en este caso el gris. Y este sector lo haremos con este patrón. También cerramos invisible el color gris para pasar al color blanco, que realizaremos con este patrón. Los
cambios de color los podemos iniciar a partir de cualquier punto. Al terminar, dejamos largas las hebras de las piernas porque las vamos a utilizar para coserlas al cuerpo. Debemos rellenar muy bien las piernas, especialmente la parte final. El cuerpo aún no tiene parte delantera y trasera, así es que da igual la posición en la que las cosamos. Debemos dejar el anillo inicial sin tocar y coseremos las piernas a través de la apertura circular al cuerpo. Así, y dejando el espacio que mencioné antes, la otra pierna a su lado. Con la hebra larga que dejamos en la barriga, la cosemos al cuerpo. La vaca ahora tiene parte delantera y es la que corresponde a la orientación de las piernas. Ubicamos la pieza de la barriga, dejando un poco de espacio desde el centro de la base del cuerpo y cosemos en todo el contorno del cuerpo, nunca atravesando con la puntada, entrando y saliendo siempre por la cadena final, un punto hacia atrás y salgo 2 hacia adelante. Un punto hacia atrás y salgo 2 hacia adelante. Esto mismo en todo el contorno. La cabeza también es muy sencilla. Iniciamos con el mismo color de la barriga. Con este patrón cerramos invisible y hacemos cambio de color al color primario, el blanco en este caso. Y continuamos con ese color y con este patrón. Al final cerramos el anillo final. Coseremos el cuerpo a la cabeza a través del círculo que nos queda determinado en el cuerpo, aproximadamente a mitad de la cabeza, un poquito hacia atrás. Aquí, haciendo un punto en el cuerpo y un punto en la cabeza, un punto en el cuerpo y un punto en la cabeza. Si hacemos 2 pasadas de costura nos va a quedar mucho más firme. Del rostro realizamos esta pieza en el color secundario, que en este caso es gris, con este patrón. Dejamos bastante larga la hebra final para poder coser esta pieza al rostro y cerramos invisible para que quede una buena terminación. Los últimos 40 puntos corresponden a un círculo incompleto de puntos bajos, lo que me deja este sector de 8 puntos lo suficientemente recto para que pueda recorrer sin problemas el hocico. Entonces apoyamos este sector en el cambio de color y a medida que vamos cosiendo vamos acomodando los puntos para que se amolden de esa forma. Y luego cosemos el resto del círculo a la cabeza, como hicimos con la barriga. Ubicamos esta pieza a un lado de la cabeza, hasta la mitad, y cosemos. Para la cola hacemos una cadena de 21 puntos y a partir del segundo punto regresamos haciendo 20 puntos bajos sobre esa cadena, pero ustedes la realizan tan larga o tan corta como deseen. Si vamos a coser esta pieza, es importante dejar largas la hebra final y la hebra de inicio para poder coser y esconder. En la punta colocamos unos cuantos flecos. Da igual el largo porque luego lo vamos a recortar. Había colocado 10 hebras de fleco. Si la queremos más tupida, colocamos más, y si queremos este pompón no tan tupido, colocamos menos hebras. De todos modos dependerá del grosor de la hebra que coloquemos. También podemos recortar de forma más redondeada para que quede estilo pompón. Todo irá a gusto de cada uno. Y entonces cosemos o pegamos la cola en la parte trasera de la vaca. En este caso voy a pegar, pero en este caso he cosido.
Para las orejas, iniciamos con un círculo en el color de la barriga con este patrón. Cerramos invisible esta pieza que será el centro de la oreja. Con el mismo patrón hacemos otro círculo con el color de la oreja. Una en el color del cuerpo, el color principal, y otra en el color secundario. Pero ustedes pueden hacer la combinación que quieran. Pero en este caso no vamos a cerrar, dejaremos esta pieza en el gancho porque la vamos a unir con la pieza de color rosa. Enfrentamos los lados del revés y uniremos estas piezas tomando un punto de la pieza de la oreja y un punto de la pieza rosada. Ambas piezas tienen 24 puntos en su contorno, por lo que no debería haber problema. Y así haremos los puntos bajos, repitiendo 6 veces la serie de 3 puntos bajos y un aumento, para quedarnos con 30. Continuamos trabajando sobre este círculo en color gris y sobre los puntos que acabamos de hacer con este patrón. Al terminar, doblamos por la mitad hacia adentro, dejando el gancho en el vértice y tomando un punto de delante y un punto de detrás, cerraremos el inicio del doblez solo con 3 puntos bajos. Si vamos a coser, cortamos larga la hebra. Si vamos a pegar, no hace falta. Solo un poco para poder esconderla por dentro de la oreja. Yo voy a pegar, así es que cortaré solo un poco largo. Rematamos debajo del punto, un pequeño nudo para que no se note, y perdemos la hebra entre la pieza gris y la pieza rosa. Si vamos a coser esta pieza, lo haremos solo en el sector de los 3 puntos bajos que acabamos de hacer a la cabeza. Y si vamos a pegar, colocamos pegamento también solo en este sector. Yo he hecho una oreja blanca para colocar en el sector de la mancha y una oreja gris para colocar en el sector blanco de la cabeza. Y las posicionaremos en el centro, desde la mitad un poquito hacia arriba. Para las fosas nasales hacemos puntadas una por encima de la otra para lograr un bulto. Las haremos desde la mitad del hocico 1 o 2 vueltas hacia adelante, con 2 o 3 puntos de separación y de unos 2 puntos de longitud aproximadamente. Haremos tantas puntadas como ustedes quieran darle el volumen a la fosa nasal de la vaca. Vamos a hacer los brazos. Iniciaremos por las pezuñas haciendo 2 veces esta pieza con este patrón. A una la cerramos, si es invisible mejor, porque nos va a facilitar el siguiente paso. Y a la otra la dejamos colocada en el gancho, porque a partir de aquí vamos a unir las 2 piezas. Tomamos la pieza cerrada y hacemos los 12 puntos de su contorno con 12 puntos bajos, a partir de cualquier punto. Ahora hacemos los 12 puntos de la pieza que teníamos en el gancho con 12 puntos bajos, haciendo el primer punto de la siguiente manera. Para que no queden huecos, rellenaremos ese hueco con lazadas. Tomaremos una lazada en el punto siguiente desde donde me encuentro, que es un punto que está trabajado. Vamos a la siguiente pieza y en el punto que está trabajado también tomamos una lazada. Y una lazada en el siguiente punto, que es el punto que debería trabajar antes. Nos quedan 4 bucles que vamos a cerrar juntos. Este es el primer punto de los 12 que voy a hacer. De esta manera, ese posible hueco queda relleno. Continuamos. Tenemos una nueva pieza de 24 puntos, 12 por cada una de las piezas. En la siguiente vuelta, en color negro en este caso, vamos a hacer un punto bajo en cada uno, así es que tendremos 24 puntos bajos. Luego hacemos un cambio de color a gris con una técnica que haga que luzca bien, con la que quieran. Y para este sector gris, que es el color secundario que he escogido ahora, el patrón es este. Hacemos un buen cambio de color para el color principal del cuerpo, donde el patrón es este.
Cerraremos la apertura con puntos bajos, pero para eso tenemos que estar colocados con el gancho en un lateral. Así es que haremos los puntos bajos necesarios para terminar en uno de ellos. En mi caso debo hacer 3 puntos bajos. Y entonces aplanamos la apertura, tomamos un punto de delante y un punto de detrás para hacer el punto bajo. Y de esta manera cerramos toda esa apertura. Sellamos con una cadena. Si vamos a coser, dejamos larga la hebra. Si vamos a pegar, no hace falta. Yo voy a pegar. Colocamos un brazo a cada lado, dejando 2 o 3 vueltas de separación con respecto a la cabeza. El único detalle extra que yo he colocado a este muñeco son ojos, en este caso coloreados y en este otro con un pequeño bordado blanco. Ustedes pueden hacer todos los detalles que se les ocurran. Los cuernos los realizamos con este patrón. Yo he utilizado un color hueso para esta vaca, pero también pueden usar el color negro, el gris o cualquier otro. Al final cerramos invisible y las cosemos o pegamos por encima de las orejas, dejando un pequeño espacio. Al hacer un aumento siempre en el mismo sitio, los cuernos tienden a curvarse. Así es que vamos a decidir si queremos la curvatura hacia adentro, hacia adelante o hacia afuera. Cada cual hace el diseño como más le gusta. Espero que les haya gustado el proyecto. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise de cada video nuevo. Y recuerden que este es un patrón gratuito que pueden descargar de la web, en español, inglés o francés. Gracias por seguirme y por estar ahí. Y yo me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con puca, crearemos algo nuevo.